Hola a todos. Me alegra ver que están disfrutando de las novelas que he subido. Si les gusta el contenido, los invito a suscribirse, darle like y comentar, que es muy importante. Su apoyo me motiva a seguir creando vídeos y subir más capítulos. Entre más likes y suscripciones reciba, más rápido podré publicar las siguientes novelas. También quiero agradecer a los que comentan y me dan consejos. Estoy tratando de mejorar poco a poco con su ayuda. Gracias. Esta novela, así como sus personajes, no me pertenecen, créditos a su respectivo creador. Madre del aprendizaje. 1. Buenos días, hermano. Los ojos de Thorian se abrieron bruscamente cuando un dolor agudo brotó de su estómago. Todo su cuerpo se convulsionó, doblándose contra el objeto que caía sobre él, y de repente se quedó completamente despierto, sin rastro de somnolencia en su mente. Buenos días, hermano. Una voz irritantemente alegre sonó justo encima de él. Mañana, mañana, mañana. Thorian miró a su hermana pequeña, pero ella solo le devolvió la sonrisa descarada, todavía tendida sobre su estómago. Tarareaba para sí misma con evidente satisfacción, pateando juguetonamente en el aire mientras estudiaba el gigantesco mapa del mundo que Thorian había pegado a la pared junto a su cama. O más bien, fingió estudiar. Thorian podía verla mirándolo atentamente por el rabillo del ojo en busca de una reacción. Esto fue lo que obtuvo por no cerrar la puerta con llave y establecer un perímetro de alarma básico alrededor de su cama. Bájate, le dijo con la voz más tranquila que pudo. Mamá dijo que te despertaras, dijo ella con naturalidad, sin moverse de su sitio. Así no lo hizo, refunfuñó Thorian, tragándose su irritación y esperando pacientemente hasta que ella bajara la guardia. Como era de esperar, Kyrielle se agitó visiblemente después de unos momentos de este fingido desinterés. Justo antes de que pudiera explotar, Thorian rápidamente agarró sus piernas y pecho y la volteó sobre el borde de la cama. Cayó al suelo con un ruido sordo y un grito de indignación, y Thorian se puso de pie rápidamente para responder mejor a cualquier violencia con la que decidiera tomar represalias. Él la miró y olfateó con desdén. Me aseguraré de recordar esto la próxima vez que me pida que te despierte. Es muy probable que eso ocurra, replicó ella desafiante. Siempre duermes más que yo. Thorian simplemente suspiró derrotado. Maldito sea el diablillo, pero tenía razón en eso. Entonces. Ella comenzó emocionada, saltando a sus pies. ¿Estás emocionada? Thorian la observó por un momento mientras ella saltaba por su habitación como un mono con cafeína. A veces deseaba tener algo de esa energía ilimitada de ella. Pero solo algunos. ¿Sobre qué? Preguntó Thorian inocentemente, fingiendo ignorancia. Sabía a qué se refería, por supuesto, pero hacer constantemente preguntas obvias era la forma más rápida de frustrar a su hermana pequeña para que abandonara una conversación que preferiría no tener. Volver a la academia. Gimió ella, claramente consciente de lo que estaba haciendo. Necesitaba aprender algunos trucos nuevos. Aprendiendo magia. ¿Puedes mostrarme algo de magia? Thorian dejó escapar un suspiro sufrido. Kyrielle siempre lo había tratado como una especie de compañero de juegos para ella, a pesar de que él hacía todo lo posible por no animarla, pero por lo general se mantenía dentro de ciertos límites tácitos. Sin embargo, este año era francamente imposible, y mamá no simpatizaba en absoluto con sus súplicas para que la controlara. Todo lo que hacía era leer todo el día, dijo, así que no era como si estuviera haciendo algo importante. Afortunadamente, las vacaciones de verano habían terminado y finalmente pudo alejarse de todos ellos. Kiri, tengo que hacer las maletas. ¿Por qué no vas a molestar a Fortov para variar? Ella lo miró con tristeza por un segundo y luego se animó, como si recordara algo, y rápidamente salió corriendo de la habitación. Los ojos de Thorian se abrieron de par en par cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo un segundo demasiado tarde. No, gritó mientras corría tras ella, solo para que la puerta del baño se cerrara en su cara. Golpeó la puerta con frustración. Maldita sea, Kiri. Tenías todo el tiempo del mundo para ir al baño antes de que me despertara. Es una ser tú, fue su única respuesta. Después de lanzar algunas maldiciones a la puerta, Thorian regresó a su habitación para vestirse. Estaba seguro de que ella estaría dentro durante mucho tiempo, aunque solo fuera para fastidiarlo. Rápidamente se quitó el pijama y se puso las gafas. Thorian se tomó un momento para mirar alrededor de su habitación.
Se alegró de notar que Kyrielle no había rebuscado en sus cosas antes de despertarlo. Tenía una noción muy difusa de la privacidad de otras personas. Zorian no tardó mucho en hacer las maletas, nunca había deshecho las maletas, para ser sincero, y habría vuelto a Cioria hace una semana si hubiera pensando que mamá se lo habría permitido. Estaba empacando sus útiles escolares cuando se dio cuenta con irritación de que faltaban algunos de sus libros de texto. Podía intentar un hechizo de localización, pero estaba bastante seguro de que sabía dónde habían terminado. Kyrielle tenía la costumbre de llevarlos a su habitación, sin importar cuántas veces Zorian le dijera que mantuviera sus pequeños dedos pegajosos alejados de ellos. Trabajando en una corazonada, revisó 2 veces sus materiales de escritura y, efectivamente, descubrió que se habían agotado enormemente. Siempre sucedía, cada vez que llegaba a casa, Kyrielle saqueaba sus útiles escolares. Dejando a un lado los problemas éticos inherentes a irrumpir en la habitación de tu hermano para robar sus cosas, ¿qué demonios estaba haciendo ella con todos esos lápices y gomas de borrar? Esta vez compró específicamente extras pensando en su hermana, pero aún así no fue suficiente. No pudo encontrar un solo borrador en su cajón y compró un paquete completo de ellos antes de llegar a casa. Nunca quedó claro para Zorian por qué Kyrielle no podía simplemente pedirle a su madre que le comprara algunos libros y bolígrafos propios. Era la más joven y la única hija, por lo que mamá siempre estaba feliz de mimarla. Las muñecas que convencía a mamá para que le comprara eran 5 veces más caras que un par de libros y una pila de lápices. En cualquier caso, aunque Zorian no se hacía ilusiones de volver a ver sus materiales de escritura, realmente necesitaba esos libros de texto. Con eso en mente, se fue a la habitación de su hermana, ignorando la advertencia de mantente fuera. En la puerta, y rápidamente encontró sus libros perdidos en su ubicación habitual, astutamente escondidos debajo de la cama, detrás de varios animales de peluche convenientemente colocados. Hecho el equipaje, bajó a comer algo y ver qué quería mamá de él. Aunque su familia pensaba que simplemente le gustaba dormir hasta tarde, Zorian en realidad tenía una razón para levantarse tarde. Significaba que podía comer su comida en paz, ya que todos los demás ya habían desayunado para entonces. Pocas cosas le molestaban más que alguien que intentaba entablar una conversación mientras comía, y ese era precisamente el momento en que el resto de su familia estaba más hablador. Desafortunadamente, mamá no estaba dispuesta a esperarlo hoy, e inmediatamente descendió sobre él cuando lo vio bajar. Ni siquiera terminó de bajar las escaleras y ella ya había encontrado algo en el que no le gustaba. «Realmente no tienes la intención de salir así, ¿verdad?», preguntó. «¿Qué hay de malo en esto?», preguntó Zorian. Vestía un traje marrón liso, poco diferente de los que usaban otros muchachos cuando iban a la ciudad. A él le parecía bien. «No puedes salir así», dijo su madre con un largo suspiro. «¿Qué crees que dirá la gente cuando te vean usando eso?». «Nada». Zorian lo intentó. «Zorian, no seas tan difícil», le espetó. «Nuestra familia es uno de los pilares de este pueblo. Estamos bajo escrutinio cada vez que salimos de casa. Sé que no te importan esas cosas, pero las apariencias son importantes para mucha gente. Tienes que darte cuenta de que no eres una isla y que no puedes decidir las cosas como si estuvieras solo en el mundo. Usted es un miembro de esta familia, y sus acciones inevitablemente se reflejan en nuestra reputación. No dejaré que me avergüences pareciendo un trabajador común de una fábrica. Vuelve a tu habitación y ponte un atuendo adecuado». Zorian se contuvo de poner los ojos en blanco el tiempo suficiente para darle la espalda. Tal vez su viaje de culpa habría sido más efectivo si esta hubiera sido la primera vez que lo intentaba con él. Aún así, no valía la pena la discusión, así que se cambió a un conjunto de ropa más caro. Era totalmente excesivo, teniendo en cuenta que pasaría todo el día en el tren, pero su madre asintió con aprobación cuando lo vio bajar las escaleras. Lo hizo girar y posar como un animal de exhibición durante un tiempo antes de pronunciarlo bastante decente. Fue a la cocina y, para su disgusto, mamá lo siguió. Parecía que hoy no se podía comer en paz. Afortunadamente, mi padre estaba en uno de sus viajes de negocios, por lo que no tendría que lidiar con él hoy. Entró en la cocina y frunció el ceño cuando vio un plato de gachas esperándolo en la mesa. Por lo general, él preparaba su propio desayuno, y le gustaba de esa manera, pero sabía que su madre nunca lo aceptaba. Esta era su idea de un gesto de paz, lo que significaba que iba a pedirle algo que no le gustaría. «Pensé que te prepararía algo hoy»,
y sé que siempre te han gustado las gachas, dijo. Zorian se abstuvo de mencionar que no le había gustado desde que tenía unos 8 años. Sin embargo, dormiste más de lo que pensé que lo harías. Se ha enfriado mientras te he esperado. Zorian puso los ojos en blanco y lanzó un hechizo de agua caliente ligeramente modificado sobre la papilla, que instantáneamente volvió a una temperatura agradable. Desayunaba en silencio mientras su madre le hablaba largo y tendido sobre una disputa relacionada con los cultivos en la que estaba involucrado uno de sus proveedores, bailando alrededor de cualquier tema que quisiera abordar. Él la desconectó sin esfuerzo. Era prácticamente una habilidad de supervivencia para todos los niños de la familia Kaczynski, ya que tanto la madre como el padre eran propensos a largas conferencias sobre todos los temas imaginables, pero doblemente para Zorian, que era la oveja negra de la familia y, por lo tanto, estaba sujeto a tales monólogos con más frecuencia que el resto. Afortunadamente, su madre no le dio importancia a su silencio, porque Zorian siempre era lo más silencioso posible con su familia. Había aprendido hace muchos años que esta era la forma más fácil de llevarse bien con ellos. Madre, la interrumpió, me acabo de despertar gracias a Kiri saltando sobre mí, no he tenido la oportunidad de ir al baño y ahora me estás molestando mientras estoy comiendo. O voy al grano o espero un par de minutos mientras termino de desayunar. ¿Lo ha vuelto a hacer?, preguntó su madre, con evidente diversión en su voz. Zorian se frotó los ojos, sin decir nada, antes de embolsarse subrepticiamente una manzana del tazón sobre la mesa mientras su madre no miraba. Había muchas cosas molestas que Kyrielle hacía una y otra vez, pero quejarse de ello a mamá era una pérdida de tiempo. Nadie de esta familia estaba de su lado. Oh, no seas así, dijo su madre, notando su reacción poco complacida. Está aburrida y jugando contigo. Te tomas las cosas demasiado en serio, igual que tu padre. No me parezco en nada a mi padre, insistió Zorian, alzando la voz y mirándola fijamente. Por eso odiaba comer con otras personas. Volvió a su desayuno con renovado vigor, ansioso por terminarlo lo antes posible. Por supuesto que no, dijo mamá con ligereza, antes de cambiar de tema de repente. En realidad, esto me recuerda a algo. Tu padre y yo vamos a Kaz a visitar a Daimen. Zorian mordió la cuchara en su boca para evitar hacer un comentario sarcástico. Siempre fue Daimen esto, Daimen aquello. Había días en los que Zorian se preguntaba por qué sus padres tenían otros 3 hijos cuando claramente estaban tan enamorados de su hijo mayor. De verdad, ir a otro continente solo para visitarlo. ¿Qué? Iban a morir si no lo veían durante un año. ¿Qué tiene que ver eso conmigo?, preguntó Zorian. Será una visita prolongada, dijo. Estaremos allí unos 6 meses, la mayor parte viajando de un lugar a otro. Fortov y tú estaréis en la academia, por supuesto, pero estoy preocupado por Kyrielle. Solo tiene 9 años y no me siento cómodo llevándola con nosotros. Zorian palideció, finalmente entendiendo lo que quería de él. Infierno. No. Madre, tengo 15 años, protestó. ¿Y qué?, preguntó ella. Tu padre y yo ya estábamos casados cuando teníamos tu edad. Los tiempos cambian. Además, paso la mayor parte del día en la academia, respondió Zorian. ¿Por qué no le pides a Fortov que la cuide? Es un año mayor y tiene su propio apartamento. Fortov está en su 4º año, dijo su madre con severidad. Se va a graduar este año, así que tiene que concentrarse en sus calificaciones. ¿Quieres decir que dijo que no?, concluyó Zorian en voz alta. Y además. Ella continuó, ignorando su comentario, estoy segura de que eres consciente de lo irresponsable que puede ser Fortov a veces. No creo que sea apto para criar a una niña. ¿Y de quién es la culpa? Zorian refunfuñó en voz baja, dejando caer su cuchara en voz alta y empujando el plato lejos de él. Tal vez Fortov era irresponsable porque sabía que mamá y papá simplemente descargarían sus responsabilidades en Zorian si se hacía el tonto el tiempo suficiente. No se le ocurrió eso a ella. ¿Por qué siempre le tocaba a él lidiar con el pequeño diablillo? Bueno, no iba a cargar con esto. Si Fortov era demasiado bueno para cuidar de Kyrielle, también lo era Zorian. Además, el pequeño chismoso sin duda le contaría todo lo que hacía a mamá sin pensarlo 2 veces. Lo mejor de asistir a una escuela tan lejos de casa era que podía hacer lo que quisiera sin que su familia se diera cuenta, y no había forma de que renunciara a eso. En realidad,
esto no era más que una estratagema transparente de su madre para espiarlo, para poder sermonearle un poco más sobre el orgullo familiar y los buenos modales. Tampoco creo que sea apto para eso, continuó Zorian un poco más alto. Dijiste hace solo unos minutos que soy una vergüenza para la familia. No querríamos corromper a la pequeña Kiri con mi actitud indiferente, ¿verdad? Yo no. No. Gritó Zorian. Oh, hazlo a tu manera, resopló ella con resignación. Pero en realidad, no estaba sugiriendo. ¿De qué estás hablando? Gritó Kyrielle detrás de él. Estábamos discutiendo lo maldito que eres, mocoso, respondió Zorian de inmediato. No, no lo estabas. Zorian simplemente puso los ojos en blanco y se levantó de su asiento, con la intención de ir al baño, solo para encontrar a una hermanita iracunda bloqueando su camino. Llamaron a la puerta. Lo conseguiré. Dijo Zorian rápidamente, sabiendo que madre exigiría que uno de ellos abriera la puerta y que Kyrielle no se movería de su lugar en el corto plazo, podía ser muy terca cuando quisiera. Así fue como Zorian se encontró mirando a una mujer con gafas, vestida con ropa de color caqui de aspecto caro y sosteniendo un libro grueso en su brazo. La mujer le dirigió una mirada evaluadora, ajustándose las gafas. Zorian Kaczynski. Sí, dijo, sin saber cómo reaccionar ante este acontecimiento. Soy Ilsa Ziletti, de la Real Academia de Artes Mágicas de Cioria. Estoy aquí para discutir los resultados de su certificación. El color desapareció de la cara de Zorian. Enviaron a un mago real para hablar con él. ¿Qué hizo él para justificar esto? Mamá iba a despellejarlo vivo. No está usted en problemas, señor Kaczynski, dijo ella, sonriendo divertida. La academia tiene la costumbre de enviar un representante a los estudiantes de tercer año para discutir diversos asuntos de interés. Confieso que debería haberte visitado antes, pero he estado un poco ocupado este año. Tienes mis disculpas. Zorian la miró fijamente durante unos segundos. ¿Puedo entrar? Oh. Exclamó Zorian. Disculpe mis modales, señorita Ziletti. Entra, entra. Gracias, aceptó ella cortésmente, entrando en la casa. Después de una rápida presentación a su madre y a su hermana, Ilsa le preguntó si tenía algún lugar donde pudieran discutir asuntos escolares en privado. Mamá decidió rápidamente que tenía que ir al mercado de la ciudad y se llevó a Kyrielle con ella, dejándolo solo en la casa con el mago, quien rápidamente esparció varios papeles por el escritorio de la cocina. Bien, Zorian, empezó ella. Ya sabes que pasaste la certificación. Sí, recibí la notificación por escrito, dijo Zorian. Cirin no tiene una torre de magos, así que iba a recoger la insignia cuando regresara a Cioria. Ilsa simplemente le entregó un pergamino sellado. Zorian inspeccionó el pergamino durante unos segundos y luego trató de romper el sello para poder leerlo. Desafortunadamente, el sello era bastante difícil de romper. De manera antinatural, incluso. Frunció el ceño. Ilsa no le habría dado el pergamino así si no pensara que tenía la capacidad de abrirlo. Una prueba de algún tipo. No era nadie muy especial, así que esto tendría que ser algo bastante fácil. ¿Qué habilidad poseía cada mago recién acuñado que? Oh. Casi puso los ojos en blanco cuando se dio cuenta de qué se trataba todo esto. Canalizó algo de maná en el sello y rápidamente se partió por la mitad, lo que permitió a Zorian finalmente desenrollar el pergamino. Estaba escrito con una caligrafía muy pulcra y parecía ser una especie de prueba de su identidad como mago del primer círculo. Volvió a mirar a Ilsa, quien asintió con aprobación, confirmándole a Zorian que acababa de pasar una especie de prueba. Realmente no tienes que recoger tu credencial hasta que termines la escuela, dijo. La insignia es bastante cara y nadie te va a molestar por ella a menos que planees abrir una tienda o vender tu experiencia mágica. Si te molestan por cualquier motivo, remítelos a la academia y aclararemos las cosas. Zorian se encogió de hombros. Si bien tenía la intención de separarse de su familia, prefería esperar hasta la graduación, y eso fue dentro de 2 años. Le hizo señas para que continuara. Muy bien, entonces. Los registros dicen que vivió en la vivienda de la academia durante los últimos 2 años. Supongo que tienes la intención de continuar. Zorian asintió y ella metió la mano en uno de sus bolsillos y le entregó una llave bastante extraña. Zorian sabía cómo funcionaban las cerraduras en general,
e incluso podía elegir las más simples con suficiente tiempo, pero no podía entender cómo se suponía que funcionaba esta llave, no tenía dientes para encajar con los vasos dentro de la cerradura. En una corazonada, canalizó algo de maná en él, y tenues líneas doradas se iluminaron de inmediato en la superficie del metal. Miró a Ilsa en una pregunta silenciosa. La vivienda para el tercer año funciona de manera diferente a lo que estás acostumbrado, le dijo. Como probablemente sepas, ahora que eres un mago certificado del primer círculo, la academia está autorizada para enseñarte hechizos del primer círculo y superiores. Dado que manipulará material sensible, se requiere una mayor seguridad, por lo que se mudará a un edificio diferente. La cerradura de tu puerta está conectada a tu maná, por lo que tendrás que canalizar parte de tu maná personal a la llave como lo hiciste hace un momento antes de que se desbloquee. Ah, dijo Zorian. Ociosamente, hizo girar la llave en su mano, preguntándose cómo exactamente habían conseguido su firma de maná. Algo que investigaría más tarde, supuso. Normalmente, te estaría explicando en detalle lo que significa ser un estudiante de tercer año en la Academia Mágica de Cioria, pero escuché que tienes un tren que saldrá pronto, así que ¿por qué no saltamos directamente a la razón principal por la que estoy aquí, tu mentor y las asignaturas optativas? Puedes preguntarme lo que quieras saber después. Zorian se animó con esto, especialmente con la mención de mentor. A cada tercer año se les asignó un mentor con el que se reunían una vez a la semana, quien se suponía que enseñaría a los estudiantes de maneras que no eran posibles en un formato de clase estándar y, de lo contrario, los ayudaría a alcanzar su máximo potencial. La elección del mentor de uno podía hacer o deshacer la carrera mágica de uno, y Zorian sabía que tenía que elegir con cuidado. Afortunadamente, había preguntado entre los estudiantes mayores para averiguar cuáles eran buenos y cuáles eran malos, así que pensó que al menos podría conseguir uno por encima de la media. Entonces, ¿qué mentores puedo elegir?, preguntó Zorian. Bueno, en realidad, me temo que no puedes, dijo Ilsa en tono de disculpa. Como dije, se suponía que iba a llegar a ti antes. Desafortunadamente, todos menos uno de los mentores han llenado su cupo de estudiantes en este punto. Zorian tenía un mal presentimiento sobre esto. Y este mentor lo es. Xbim Chao. Zorian gimió, enterrando su rostro entre sus manos. De todos los maestros, Xbim era ampliamente aceptado como el peor mentor que se podía tener. Tenía que ser él, no. No es tan malo, le aseguró Ilsa. Los rumores son en su mayoría exagerados, y en su mayoría difundidos por estudiantes que no están dispuestos a hacer el tipo de trabajo que el profesor Xbim requiere de sus pupilos. Estoy seguro de que un estudiante talentoso y trabajador como tú no tendrá problemas con él. Zorian resopló. Supongo que no hay ninguna posibilidad de transferirse a otro mentor, ¿verdad? La verdad es que no. Hemos tenido una muy buena tasa de aprobación el año pasado, y todos los mentores están inundados de estudiantes. El profesor Xbim es el menos agobiado de los mentores disponibles. Vaya, me pregunto por qué, murmuró Zorian. Está bien, está bien. ¿Y qué pasa con las asignaturas optativas? Ilsa le entregó otro pergamino, este sin sellar, que contenía una lista de todas las clases optativas ofrecidas por la academia. Fue largo. Muy largo. Podías apuntarte a prácticamente cualquier cosa, incluso a cosas que no fueran estrictamente mágicas, cosas como matemáticas avanzadas, literatura clásica y arquitectura. Era de esperar, en realidad, ya que la tradición mágica icosiana siempre había estado inextricablemente conectada a otras actividades intelectuales. Este año se pueden elegir hasta 5, pero no menos de 3 optativas. Sería mucho más conveniente para nosotros si lo hicieras ahora, para que podamos finalizar los horarios durante el fin de semana antes de que comiencen las clases. No te dejes intimidar demasiado por el tamaño de la lista. Incluso si eliges algo que no te atrae, puedes cambiar a una materia optativa diferente durante el primer mes de escuela. Zorian frunció el ceño. Había muchas asignaturas optativas y no estaba muy seguro de cuáles quería tomar. Ya lo habían golpeado en el departamento de mentores, así que realmente no podía permitirse el lujo de meter la pata aquí. Esto llevaría un tiempo. Por favor, no se lo tome a mal, señorita Ziletti, pero le importaría que nos tomáramos un breve descanso antes de seguir adelante con esto. Por supuesto que no, dijo ella. ¿Pasa algo? En absoluto,
aseguró Zorian. Es solo que realmente necesito ir al baño. Probablemente no sea la mejor manera de causar una primera impresión. Kyrie iba a pagar por ponerlo en esta posición. Quebrar. Zorian siguió a su familia en silencio mientras entraban en la estación de tren de Zirin, ignorando el exuberante saludo de Fortov a algunos amigos suyos. Escudriñó la multitud en la estación de tren en busca de caras conocidas, pero, como era de esperar, salió vacío. Realmente no conocía a mucha gente en su ciudad natal, como a sus padres les encantaba recordarle. Sintió la mirada de su madre sobre él mientras buscaba infructuosamente un banco vacío, pero se negó a mirarla. Ella lo tomaría como un permiso para iniciar una conversación, y él ya sabía lo que diría. ¿Por qué no te unes a Fortov y a sus amigos, Zorian? ¿Por qué son imbéciles inmaduros, como Fortov, por eso? Suspiró, mirando las vías del tren vacías con fastidio. El tren llegaba tarde. No le importaba esperar como tal, pero esperar entre la multitud era pura tortura. Su familia nunca lo entendería, pero Zorian odiaba a las multitudes. En realidad, no era algo tangible, era más bien como si grandes reuniones de personas proyectaran algún tipo de presencia que lo agobiaba constantemente. La mayoría de las veces era molesto, aunque tenía sus usos. Sus padres dejaron de llevarlo a la iglesia cuando se dieron cuenta de que arrastrarlo a un pequeño salón lleno de gente resultaba en vértigo y desmayos en cuestión de minutos. Afortunadamente, la estación de tren no estaba lo suficientemente abarrotada como para producir efectos tan intensos, pero Zorian sabía que la exposición prolongada pasaría factura. Esperaba que el tren no tardara demasiado, porque no le gustaba pasar el resto del día con dolor de cabeza. La sonora carcajada de Fortov le sacó de tan sombrías cavilaciones. Su hermano mayor no tenía esos problemas, eso es seguro. Como siempre, era alegre, sociable y tenía una sonrisa que podía iluminar el mundo. Las personas que lo rodeaban estaban claramente cautivadas con él, y se destacó entre ellas a primera vista, a pesar de tener la misma complexión delgada que Zorian. Simplemente tenía ese tipo de presencia a su alrededor. Era como Daimen en este sentido, solo que Daimen tenía habilidades reales para respaldar su encanto. Se burló, negando con la cabeza. Zorian no sabía con certeza cómo Fortov había sido aceptado en una institución supuestamente de élite como la Academia Mágica de Cioria, pero sospechaba firmemente que padre había engrasado algunas palmas para que Fortov entrara. No es que Fortov fuera estúpido, sino más bien perezoso y completamente incapaz de concentrarse en una tarea, por muy crítica que fuera. No es que la mayoría de la gente lo supiera, por supuesto, el chico era encantador como el infierno y muy hábil para barrer sus insuficiencias debajo de la alfombra metafórica. Su padre siempre bromeaba diciendo que Fortov y Zorian tenían cada uno la mitad de Daimen en ellos. Fortov tenía su encanto y Zorian su competencia. A Zorian nunca le había gustado el sentido del humor de su padre. Un silbato perforó el aire y el tren entró en la estación con un chillido agudo de ruedas de metal al frenar contra las vías. Los trenes originales eran máquinas de vapor que lanzaban humo donde quiera que fueran y consumían cantidades impías de carbón para seguir funcionando, pero este estaba impulsado por las nuevas locomotoras tecnomágicas que consumían maná cristalizado en su lugar. Más limpio, más barato y requiere menos mantenimiento. Zorian podía sentir el maná que irradiaba el tren a medida que se acercaba, aunque su capacidad para sentir la magia estaba demasiado poco desarrollada para contarle ningún detalle. Siempre había querido echar un vistazo a la sala de máquinas de una de estas cosas, pero nunca pudo encontrar una buena manera de acercarse a los operadores del tren. Pero ese era un pensamiento para otro momento. Se despidió brevemente de madre y Kyrie y subió al tren para buscar un asiento. Eligió intencionalmente un compartimento vacío, algo que era sorprendentemente fácil de encontrar. Aparentemente, a pesar de la multitud reunida, pocos de ellos tomarían este tren en particular. 5 minutos más tarde, el tren emitió otro silbido ensordecedor y comenzó su largo viaje hacia Cioria. Quebrar. Se oyó un agudo crujido, seguido por el sonido de una campana. Ahora parando en Corsa, resonó una voz incorpórea. Un crujido de nuevo. Repito, ahora deteniéndome en Corsa. Gracias. Los altavoces crujieron por última vez antes de quedarse en silencio. Zorian soltó un largo suspiro de irritación y abrió los ojos. Odiaba los trenes. El aburrimiento, el calor y los golpes rítmicos conspiraban para adormecerlo, pero cada vez que finalmente se quedaba dormido,
el locutor de la estación lo despertaba bruscamente. Que ese era el propósito de ese locutor, despertar a los pasajeros que dormirían durante su destino, no pasó desapercibido para Zorian, pero no por ello fue menos molesto. Miró a través de la ventana, solo para ver una estación de tren como cualquier otra. De hecho, era completamente idéntico a los 5 anteriores, hasta el contorno azul de la gran tablilla blanca que decía Corsa. Aparentemente, los constructores de la estación estaban trabajando con algún tipo de plantilla en estos días. Mirando el andén de la estación en el que se detenían, pudo ver una gran multitud de personas esperando para subir al tren. Corsa era un importante centro comercial, y muchas familias de comerciantes recién acuñadas vivían aquí, enviando a sus hijos a la prestigiosa Academia de Cioria para convertirse en magos y mezclarse entre los hijos de otras personas influyentes. Zorian se encontró deseando que ninguno de sus compañeros se uniera a él en su compartimento, pero sabía que era un sueño vano, había demasiados de ellos y su compartimento estaba completamente vacío aparte de él. Hizo todo lo que pudo para acomodarse en su asiento y volvió a cerrar los ojos. La primera persona que se unió a él en su compartimento fue una chica regordeta, con gafas, con un jersey de cuello alto verde. Ella le echó una mirada superficial y empezó a leer un libro en silencio. Zorian habría estado extasiado con un compañero de viaje tan agradable, pero pronto un grupo de otras 4 chicas entró y tomó los 4 asientos restantes para ellas. Los recién llegados eran muy ruidosos y propensos a los ataques de risa, y Zorian estuvo muy tentado de levantarse y encontrar un nuevo compartimento para ocupar. Pasó el resto del viaje alternando entre mirar por la ventana los interminables campos por los que pasaban e intercambiar miradas molestas con la chica de cuello alto verde, que parecía igualmente irritada por las travesuras de las otras chicas. Supo que se estaban acercando a Cioria cuando pudo ver árboles en el horizonte. Solo había una ciudad en esta ruta que estaba tan cerca del gran bosque del norte, y los trenes evitaban acercarse a un lugar tan infame. Zorian recogió su bolso y fue a pararse junto a la salida. La idea era ser de los primeros en desembarcar, y así evitar la aglomeración habitual que siempre se producía una vez que llegaban a Cioria, pero ya era demasiado tarde, ya había multitud a la salida cuando se acercó. Se apoyó en la ventana cercana y esperó, escuchando la animada conversación entre 3 estudiantes de primer año a su lado, que hablaban emocionados entre ellos sobre cómo iban a empezar a aprender magia y todo eso. Vaya, se iban a decepcionar, el primer año fue todo teoría, ejercicios de meditación y aprender a acceder a tu maná de manera constante. Oye, tú. Eres uno de los estudiantes de último año, ¿verdad? Zorian miró a la chica que le hablaba y reprimió un gemido de irritación. Por lo tanto, no quería hablar con estas personas. Había estado en el tren desde primera hora de la mañana, mamá le había dado un sermón desagradable porque no le había ofrecido a Ilsa algo de beber mientras ella estaba en la casa, y él no estaba de humor para nada. Supongo que podrías describirme así, dijo con cautela. ¿Puedes mostrarnos algo de magia?, preguntó ansiosa. No, dijo Zorian rotundamente. Ni siquiera mentía. El tren está protegido para interrumpir la formación de maná. Tuvieron problemas con la gente que provocaba incendios y destrozaba los compartimentos. Oh, dijo la muchacha, claramente decepcionada. Ella frunció el ceño, como tratando de averiguar algo. ¿Moldear el maná?, preguntó con cautela. Zorian levantó una ceja. ¿No sabes lo que es el maná? ¿Era de primer año? Sí, pero eso era elemental. Cualquiera que haya pasado por la escuela primaria debería saber al menos eso. Magia. Intentó ella con un tono vacilante. Uf, gruñó Zorian. Los profesores te fallarían por eso. No, no es magia. Es lo que impulsa la magia, la energía, el poder, que un mago transforma en un efecto mágico. Aprenderás más sobre esto en las conferencias, supongo. El punto final es, sin maná, no hay magia. Y no puedo usar nada de maná en este momento. Esto era engañoso, pero lo que sea. No había forma de que le explicara las cosas a un extraño al azar, especialmente porque ella ya debería saber estas cosas. Está bien. Lamento molestarte entonces. Con muchos chillidos y vapores, el tren se detuvo en la estación de tren de Cioria, y Zorian desembarcó lo más rápido que pudo, empujando a los asombrados de los primeros años que miraban el espectáculo que tenían ante ellos. La estación de tren de Cioria era enorme, un hecho que se hizo obvio por el hecho de que estaba cerrada,
lo que la hacía parecer más como un túnel gigante. En realidad, la estación en su conjunto era aún más grande, porque había 4 túneles más como este, además de todas las instalaciones de apoyo. No había nada igual en ningún lugar del mundo, y prácticamente todos se quedaron estupefactos la primera vez que lo vieron. Zorian también lo estaba, cuando desembarcó aquí por primera vez. La sensación de desorientación se amplificó por la gran cantidad de personas que pasaron por esta terminal, ya fueran pasajeros que entraban y salían de Cioria, trabajadores que inspeccionaban el tren y descargaban el equipaje, vendedores de periódicos que gritaban titulares o personas sin hogar que rogaban por algo de cambio. Por lo que él sabía, este flujo masivo de personas nunca cesaba realmente, ni siquiera por la noche, y este era un día particularmente ocupado. Miró el reloj gigante que colgaba del techo y, al darse cuenta de que tenía tiempo de sobra, se compró un poco de pan en la panadería cercana y luego puso rumbo a la plaza central de Cioria, con la intención de comer su comida recién adquirida mientras estaba sentado en el borde de la fuente. Era un buen lugar para relajarse. Cioria era una ciudad curiosa. Era una de las ciudades más desarrolladas y grandes del mundo, lo que a primera vista era extraño, ya que Cioria estaba peligrosamente cerca de la naturaleza infestada de monstruos y no estaba en una ubicación comercial favorable. Lo que realmente lo catapultó a la fama fue el enorme agujero circular en el lado oeste de la ciudad, probablemente la entrada a la mazmorra más obvia de la historia y el único maná de rango 9 que se sabe que existe. Las enormes cantidades de maná que brotaban del inframundo habían convertido el lugar en un imán irresistible para los magos. La presencia de un número tan grande de magos hizo que Cioria fuera diferente a cualquier otra ciudad del continente, tanto en la cultura de las personas que vivían allí como, más obviamente, en la arquitectura de la ciudad en sí. Muchas cosas que serían demasiado poco prácticas para construir en otro lugar se hacían rutinariamente aquí, y era una vista inspiradora si pudieras encontrar un buen lugar para ver la ciudad. Se quedó paralizado cuando se dio cuenta de que un enjambre de ratas lo miraba desde el pie de la escalera por la que estaba a punto de descender. Su comportamiento era bastante extraño, pero los latidos de su corazón realmente se aceleraron cuando se dio cuenta de sus cabezas. Fue eso. Sus cerebros quedaron expuestos. Tragó saliva y dio un paso atrás, alejándose lentamente de la escalera antes de darse la vuelta y huir a toda velocidad. No estaba seguro de lo que eran, pero definitivamente no eran ratas normales. Suponía que no debía escandalizarse tanto, sin embargo, un lugar como Cioria atraía a más que a los magos, las criaturas mágicas de todas las razas encontraban esos lugares igual de irresistibles. Simplemente se alegró de que las ratas no lo persiguieran, porque no tenía nada en cuanto a hechizos de combate. El único hechizo que sabía que podía usarse en una situación como esta era el hechizo de animales fantasmas, y no tenía idea de cuán efectivo habría sido contra criaturas tan claramente mágicas. Algo conmocionado, pero aún decidido a llegar a la fuente, trató de rodear la reunión de ratas atravesando el parque cercano, pero la suerte no estuvo de su lado hoy. Rápidamente se encontró con una niña que lloraba a lágrima viva en el puente que tenía que cruzar, y tardó 5 minutos en conseguir que se calmara lo suficiente como para averiguar lo sucedido. Suponía que podría haber pasado por delante de ella y dejarla allí llorando, pero ni siquiera él era tan frío. La Vicit. Soltó finalmente, con un fuerte hipo. Se cayó gimió. Zorian parpadeó, tratando de interpretar lo que estaba tratando de decirle. Al parecer, al darse cuenta de que no tenía ningún sentido, la niña señaló hacia el arroyo que corría por debajo del puente. Zorian miró por encima del borde del puente y, efectivamente, había una bicicleta de niños medio sumergida en las aguas fangosas. Dijo Zorian. Me pregunto cómo sucedió eso. Se cayó, repitió la niña, como si fuera a llorar de nuevo. Está bien, no hay necesidad de obras hidráulicas, lo sacaré de acuerdo. Dijo Zorian, mirando la bicicleta con aire especulativo. Te vas a ensuciar, advirtió en voz baja. Zorian se dio cuenta por su tono de voz que esperaba que lo sacara de todos modos. No te preocupes, no tengo intención de vadear ese barro, dijo Zorian. Observa. Hizo algunos gestos y lanzó un hechizo de objeto levitar, haciendo que la bicicleta saliera bruscamente del agua y se elevara en el aire. La bicicleta era mucho más pesada que los objetos con los que solía practicar, y tuvo que levitar la bicicleta mucho más alto de lo que estaba acostumbrado, pero no era nada fuera de sus capacidades.
Agarró la bicicleta por el asiento cuando estuvo lo suficientemente cerca y la colocó en el puente. Ahí, dijo Zorian. Está todo embarrado y mojado, pero no puedo ayudarte allí. No conozco ningún hechizo de limpieza. Está bien, asintió lentamente, agarrando su bicicleta como si fuera a salir volando de su mano en el momento en que la soltó. Se despidió de ella y se fue, decidiendo que su momento de relajación en la fuente no estaba destinado a ser. El clima también parecía empeorar bastante rápido, nubes oscuras se estaban gestando ominosamente en el horizonte, anunciando lluvia. Decidió simplemente unirse a la difusa fila de estudiantes que caminaban penosamente hacia la academia y terminar con eso. Había un largo camino desde la estación de tren hasta la academia, ya que la estación estaba en las afueras de la ciudad y la academia estaba justo al lado del hoyo. Dependiendo de tu buena forma física y de la cantidad de equipaje que tuvieras que arrastrar, podías llegar allí en 1 o 2 horas. Zorian no estaba particularmente en forma, con su físico delgado y sus modales encerrados, pero había empacado liviano a propósito en anticipación a este viaje. Se unió a la procesión de estudiantes que todavía fluía desde la estación de tren en dirección a la academia, ignorando los ocasionales problemas de primer año con el exceso de equipaje. Empatizaba con ellos porque sus hermanos gilipollas tampoco le advirtieron que guardara el equipaje al mínimo y fue como ellos la primera vez que llegó a la estación de tren, pero no había nada que pudiera hacer para ayudarlos. Dejando a un lado la amenaza de lluvia y la mala suerte, se sintió vigorizado a medida que se acercaba a los terrenos de la academia. Estaba aprovechando el maná ambiental que cubría el área alrededor del agujero, reponiendo las reservas de maná que gastó levitando la bicicleta de esa chica. Las academias de magos casi siempre se construyen sobre pozos de maná con el propósito expreso de explotar este efecto. Un área con niveles de maná ambiental tan altos es un lugar perfecto para que los magos inexpertos practiquen su lanzamiento de hechizos. Cada vez que se quedan sin maná, pueden complementar su regeneración natural de maná reponiendo sus reservas de maná de su propio entorno. Zorian sacó la manzana que aún llevaba en el bolsillo y la hizo levitar sobre la palma de su mano. En realidad no era un hechizo, sino una manipulación de maná en bruto, un ejercicio de modelado de maná que se suponía que ayudaba a los magos a mejorar su capacidad para controlar y dirigir las energías mágicas. Parecía algo tan simple, pero Zorian tardó 2 años en dominarlo por completo. A veces se preguntaba si su familia tenía razón y realmente estaba demasiado concentrado en sus estudios. Sabía con certeza que la mayoría de sus compañeros de clase tenían un control mucho más tenue sobre su magia, y no parecía inhibirlos demasiado. Descartó la construcción de maná que sostenía la manzana en el aire y la dejó caer sobre su palma. Deseaba tener algún tipo de hechizo de protección contra la lluvia, las primeras gotas de lluvia ya comenzaban a caer. Eso, o un paraguas. Cualquiera de los dos funcionaría bien, excepto que un paraguas no requirió varios años de capacitación para usarlo. La magia puede ser una estafa a veces, dijo Zorian con tristeza. Respiró hondo y echó a correr. Quebrar. Así que hay un hechizo de protección contra la lluvia, murmuró Zorian mientras observaba cómo las gotas de lluvia salpicaban una barrera invisible frente a él. Extendió su mano sobre el borde de la barrera, y ésta pasó sin obstáculos. Retiró su mano repentinamente mojada a la seguridad de la barrera y siguió el límite hasta donde sus ojos podían ver. Por lo que pudo ver, la barrera rodeaba todo el recinto de la academia, no era poca cosa, ya que los terrenos de la academia eran bastante extensos, en una burbuja protectora que impedía que la lluvia, y solo la lluvia, penetrara en ella. Al parecer, la academia volvió a mejorar sus alas, porque no tenían esta característica la última vez que llovió. Encogiéndose de hombros, se dio la vuelta y continuó hacia el edificio de administración de la academia. Era una lástima que la barrera no te secara también cuando pasabas por ella, porque estaba empapado. Afortunadamente, su bolso era impermeable, por lo que su ropa y sus libros de texto no corrían peligro de arruinarse. Disminuyendo la velocidad para dar un paseo tranquilo, estudió la colección de edificios que componían la academia. Las salas no fueron lo único que se mejoró, todo el lugar parecía, embellecido, a falta de un término mejor. Todos los edificios estaban recién pintados, el viejo camino de ladrillos fue reemplazado por uno mucho más colorido, los parches de flores estaban en plena floración y la pequeña fuente que no había funcionado durante años de repente funcionó. Me pregunto de qué se trata todo eso, murmuró. Después de unos minutos de contemplación, decidió que no le importaba mucho.
Tarde o temprano se enteraría de si tenía alguna importancia. Como era de esperar, el edificio de la administración estaba casi vacío de estudiantes. La mayoría de ellos se refugiaron de la lluvia en lugar de seguir adelante como Zorian, y los que no lo hicieron a menudo no vivían en los terrenos de la academia y, por lo tanto, no tenían ninguna razón para venir aquí hoy. Eso era perfecto en lo que a Zorian se refería, ya que significaba que podía terminar aquí rápidamente. Rápidamente resultó ser un término relativo, se necesitaron 2 horas de discusión con la chica que trabajaba en el mostrador de administración antes de que él se encargara de todo el papeleo necesario. Preguntó sobre su horario de clases, pero le dijeron que aún no estaba finalizado y que tendría que esperar hasta el lunes por la mañana. Ahora que lo pienso, Ilsa había mencionado lo mismo. Antes de irse, la niña le dio un libro de reglas con el que se esperaba que los estudiantes de tercer año se familiarizaran antes de enviarlo a su camino. Zorian hojeó ociosamente el libro de reglas mientras buscaba la habitación 115, antes de meterla en uno de los compartimentos más oscuros de su mochila, para no volver a mirarla nunca más. La vivienda proporcionada por la academia era bastante terrible, y Zorian había tenido experiencias muy desagradables con ella, pero era gratuita y el espacio del apartamento era muy caro en Cioria. Incluso los hijos de los nobles a menudo vivían en los terrenos de la academia en lugar de en sus propios apartamentos, entonces, ¿quién era él para quejarse? Además, vivir tan cerca de la sala de conferencias redujo el tiempo de viaje cada mañana y lo colocó cerca de la biblioteca más grande de la ciudad, por lo que definitivamente tenía aspectos buenos. 1 hora más tarde, sonrió para sí mismo al entrar en una habitación bastante espaciosa. Se alegró aún más cuando se dio cuenta de que tenía su propio baño. Con una cabina de ducha, nada menos. Fue un cambio bienvenido de tener que compartir una pequeña habitación estrecha con un compañero de cuarto desconsiderado y compartir un solo baño común con todo el piso. En cuanto a los muebles, la habitación tenía una cama, un armario, un juego de cajones, un escritorio y una silla. Todo lo que Zorian necesitaba, de verdad. Dejando caer su equipaje en el suelo, Zorian se quitó la ropa mojada antes de desplomarse en la cama con alivio. Tenía 2 días enteros antes de que comenzaran las clases, por lo que decidió posponer el desempaque hasta mañana. En cambio, permaneció inmóvil en la cama, preguntándose por un momento por qué no podía escuchar las gotas de lluvia golpeando el plano de vidrio de la ventana junto a su cama, antes de recordar la barrera de lluvia. Tengo que aprender a hacer eso, murmuró. Su colección de hechizos era extremadamente limitada en ese momento, consistía en unos 20 hechizos simples, pero tenía planes de rectificar eso este año. Como mago certificado del primer círculo, tenía acceso a partes de la biblioteca de la academia que antes no tenía, y planeaba asaltarlas en busca de hechizos que contenía. Además, se suponía que las clases de este año se centrarían mucho más en el lanzamiento práctico de hechizos ahora que habían demostrado ser capaces, por lo que también debería aprender muchas cosas interesantes en clase. Cansado por el largo viaje, Zorian cerró los ojos, con la intención de tomar una breve siesta. No se despertaría hasta mañana por la mañana. Este es el final del vídeo. Si les gustó denle me gusta, no olviden suscribirse ya que muchas personas que ven mis vídeos no están suscritos, también comenten qué novelas les gustaría que subiera, eso me anima y ayuda a crecer el canal. Suscríbanse, 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 suscríbanse.